¿Qué tal amigos? ¿Cómo lleváis el confinamiento, el encierro? El otro día estuvimos hablando varios amigos a través de una reunión en una de estas plataformas de forma directa y también por grupos y, y una pregunta, la primera pregunta que nos hicimos es ¿cómo va el encierro? ¿Cómo lo estamos pasando? ¿No? Y hubo una cosa que me llamó la atención y es que por un lado había aquellos que lo estaban pasando, bueno, bastante bien. No tenían que ir ahora estresados al trabajo, quizás no tenían que hacer muchas de las cosas que antes hacían y por lo tanto estaban viviendo como unas mini vacaciones. Por otra parte, nos dimos cuenta que había otras personas que realmente no lo estaban pasando nada bien, porque tenían vinculación con el ámbito sanitario y tenían que levantarse cada mañana y exponer sus propias vidas, sus propios cuerpos al riesgo del contagio y también al riesgo de contagio de sus propios familiares. Entonces vimos una misma realidad, pero con dos vivencias completamente distintas. Y qué difícil es ponerse en el lugar del otro de una forma real. En la historia del libro de Job nos explica cómo la desgracia de Job a través de unos hechos traumáticos desgraciados referente a su familia le ubicaron en una posición de sumamente debilidad, de lamento y además con una enfermedad bastante grave y bastante molesta en un sentido. Y a Job le vinieron unos de sus mejores amigos que vivían alejados y cuando le vieron y le vieron tan demacrado, tan destrozado por la situación, se echaron a llorar y estuvieron con él durante 7 días y 7 noches sin abrir ni siquiera la boca. A veces pensamos que los amigos de Job eran unas personas que no tenían sensibilidad, que eran unas personas que realmente su amistad no valía absolutamente nada, pero ¿quiénes de tú y yo hemos estado en la presencia de alguien que está sufriendo y hemos sido capaces de aguantar con nuestra boca cerrada durante 7 días simplemente porque nos identificamos con el dolor y el sufrimiento que está teniendo en esos momentos? Pensad una cosa, a nosotros nos cuesta estar callados al lado del que sufre, pero hay una cosa muy interesante, que es más beneficiosa nuestra presencia con el que sufre que nuestras palabras. Y ellos, estos amigos, estuvieron durante 7 días sin ni siquiera pronunciar una sola palabra. Pero como todo en esta vida se termina y más las personas que fallamos y que no somos capaces de aguantarnos fieles hasta el final, en ese sentido al final abrieron su boca y entraron en un conflicto. Y el libro del Job nos habla de ese conflicto, de ese diálogo constante, perpetuo que mantienen entre Job y sus amigos, unos denunciando su mala moral de Job, que por qué se está quejando tanto, por qué se queja contra Dios, etc. Y Job defendiendo su causa de que él no había dicho nada ni había hecho nada para merecer lo que le había venido encima y que era Dios el que le estaba permitiendo sufrir todas estas cargas. Ahora llega un momento en el que Job, en el capítulo 16, habla de cómo da una respuesta a su amigo Elifaz y le dice, es muy fácil dar los consejos que vosotros estáis dando estando en vuestra posición. Si yo estuviera en vuestra posición, en vuestro lugar, también sabría dar esos consejos que vosotros estáis dando. Qué difícil es ponernos en el lugar del otro. Sí, muchas veces nos ponemos de forma hipotética, pero no de forma real. Hay algo que me ha llamado la atención estos días, y es que, por ejemplo, en diversas ciudades han habido vecinos que han puesto hojas en las puertas de sanitarios de su mismo vecindario pidiéndoles que por favor abandonaran el edificio y que estuvieran en cuarentena o aunque sirvieran en el hospital o en las clínicas, etcétera, fueran a vivir a otro lugar o se desplazaran y durmieran en hoteles o donde fuera, pero menos en estar en el vecindario. Eso es una forma clara de que en realidad nos cuesta ponernos en el lugar del otro de una forma real. ¿Por qué? Porque esos mismos vecinos son los que después a partir de las 8 salen a sus balcones y aplauden a todo el sistema sanitario, a todo el esfuerzo que están haciendo esas personas que constantemente luchan y exponen sus cuerpos al contagio. Pero en cambio somos capaces de identificarnos con ellos siempre y cuando estén lejos de nosotros, estén fuera.
Ahora bien, la historia que existe en la Biblia es la historia de cómo alguien no se puso en nuestro lugar de una forma hipotética, sino que se puso en nuestro lugar de una forma real. Y al final del capítulo 16, cuando Job está hablando diciendo que es Dios que ha querido exterminar su familia, es Dios que ha actuado contra él y que le ha perseguido y que dice que yo he sido blanco de sus saetas contra mí, es justamente Job que al final del capítulo dice una cosa muy interesante. Dice, pero yo tengo un testigo en lo alto de los cielos. Yo tengo un defensor, yo tengo un abogado y ante él vierto mis lágrimas. La pregunta clara es, ¿quién es ese defensor? ¿Quién es? Porque fijaos que los amigos de Job y Job mismo están constantemente ubicando a Dios como juez de todas las cosas. Pero ahora él dice que tiene un abogado y un defensor. El abogado realmente es alguien que intercede o que de alguna manera defiende tu causa ante un juez. Por lo tanto, no es en sí el juez. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿quién es ese abogado del cual está hablando Job? Y dice, qué maravilla si pudiéramos hablar con Dios como quien habla alguien con su vecino o como quien habla alguien con su amigo. Esa es la máxima aspiración y necesidad de alguien que se encuentra en una situación como la de Job. La Biblia nos habla que varios siglos después vendría alguien que sí ocupó el lugar de una forma real por cada uno de nosotros. Y ese es justamente el abogado de quien Job estaba hablando 5 siglos antes de que viniera. ¿Quién es?